bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta a los Efesios capítulo 2. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 10 y el tema del día de hoy es Salvos por gracia. Hermano, estos 10 versículos nos hablan de la maravillosa misericordia de Dios para nosotros. Que aun a pesar de nuestro estilo de vida anterior, que aun a pesar de nuestra forma de vivir, Dios nos mostró su amor, pero nos mostró su amor con un propósito específico y es lo que vamos a estudiar. Bueno, lo que hemos visto en el capítulo 1 es esta división de que del capítulo 1 al 2, la salutación, el saludo de Pablo a la iglesia, del versículo 3 al 14, la canción, esta doxología de alabanza hacia el Señor, cargado de mucha teología. Y lo que vimos la clase y el estudio pasado es la oración. Esa oración del versículo 15 al 23, esa oración que tiene Pablo para con sus hijos espirituales, para esta iglesia de Efesios. Ahora lo que vamos a ver en el capítulo 2 es la revelación. ¿Ok? Y comenzamos en el versículo 1 y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, la palabra muertos en la Biblia no significa desintegrado, significa destituido. Lo que dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿cuál es la diferencia? Porque también dice que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Porque aparentemente delitos y pecados son palabras muy similares. Bueno, la palabra delito es una palabra que se utiliza para aquellas personas que infringen la ley. Infringir, por ejemplo, hay ley para proteger la vida, hay ley para proteger los bienes, para proteger la libertad, y cuando infringes una ley escrita, a esto le llamamos delito. La palabra pecado va un poquito más allá. La palabra pecado tiene que ver con la intención. Sí, mira, primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado, ¿sí? O sea, todo aquel que tiene una intención, porque pecado quiere decir errar el blanco, ir en contra de la voluntad de Dios. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces son dos cosas diferentes. Dice, pues el pecado es infracción a la ley. Así que, no sé si recuerdas, para dejar un poquito más claro, pero nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos, incluyendo a su iglesia, incluyendo a sus seguidores, le dijo: oíste que fue dicho, no matarás, que era infringir la ley. Cualquiera que matare infringía la ley. Dice: pero oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que odia a su hermano ya lo ha matado en su corazón. Tal vez no infringió la ley porque no hizo el acto, pero la intención de hacerlo es ir en contra de la voluntad de Dios. Así que esa es la diferencia entre delito y pecado. Así que yo te puedo decir cómo se manifiesta mi infracción, mi pecado, cómo lo puedo manifestar, cómo puedo ser, o cómo puede ser evidente, cómo se me puede notar si estoy viviendo en estas partes, ¿no? Primera Juan 2, son versículos muy conocidos. Primera Juan 2 del 15 al 17, dice: no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el hacer la voluntad de Dios, esa siempre va a permanecer. Así que mi infracción es evidente, mi hermano, cuando mi prioridad es el mundo. En resumen, Él nos dio vida. Él nos acercó nuevamente a Él cuando estábamos muertos, por no seguir la voluntad de Dios, sino por estar amando al mundo, por seguir con los placeres, con las codicias, con la vanagloria. La reflexión que podemos hacer en estos versículos es: ¿estás amando, o qué es lo que estás amando más? ¿Estás amando más al mundo o estás amando el hacer la voluntad de Dios? Está sencillo, mi hermano. Si aún amamos al mundo, si aún estamos bajo los placeres, bajo la codicia, bajo la vanagloria, entonces seguimos manifestando nuestra naturaleza caída. Ahora vamos a ver, porque nos presenta en este versículo 2 en adelante, los enemigos que todos tienen.
Muchas veces le echamos nada más la culpa al enemigo, al diablo que nos seduce, pero bueno, hay tres realmente y los va a identificar Pablo. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo es el principal, es uno de los enemigos, la corriente del mundo. Dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es la segunda identificación de un segundo enemigo, que viene siendo el diablo, aquel que nos seduce, ¿no? El que trata de seducirnos para que sigamos la corriente de este mundo, ¿no? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y lo que va a decir Pablo es, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo está diciendo, todos venimos de donde mismo, incluyéndose Pablo. Dice, todos venimos de allá. O sea, el que está escribiendo la carta, el Pablo que vemos y que conocemos de acuerdo a sus cartas, aquel que se le presentó a Cristo y que tuvo una vida transformada, dice, todos venimos de donde mismo. Y dice Pablo nuevamente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mi hermano, ¿quieres saber realmente quiénes éramos? Bueno, la Biblia dice que éramos pecadores, que éramos infractores de la ley, que estábamos muertos, que amábamos la corriente de este mundo, que éramos hijos de ira, que éramos desobedientes. Mi hermano, esos son los adjetivos calificativos que la Biblia nos da. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto darías por una persona así? O sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo, que tienes una muy buena cantidad, que tienes muchos millones de dólares ahí guardaditos en el banco, y vas a comprar una empresa y de repente vienen y te ofrecen, no sé, Twitter, te ofrecen Tesla y te cobran una millonada por la empresa. Y sabes, muchas veces decimos, ok, la empresa, pues Twitter, pues vale la pena, Tesla se está en crecimiento, vale la pena pagar por eso. Es más, Elon Musk creo que pagó una suma como de 44 mil millones de dólares por Twitter. Tal vez estoy mal con la cantidad, pero pagó una millonada por Twitter. Y no le tembló la mano para desembolsar ese dinero, porque sabe que lo vale. Pero imagínate que a Elon Musk le digan, oye, pues, te ofrezco un carrito de hot dogs ahí de la esquina, o te ofrezco un puesto de chicles por 44 mil millones de dólares. Claro que no los pagaría. Es ilógico hacerlo. Bueno, así de ilógico es el amor de Dios para con nosotros. Porque eso fue lo que hizo Dios. Tomó un carrito de hot dog, tomó un puesto de chicles, tomó el puesto de aguas, bueno, tomó puras cosas inservibles y pagó mucho más de lo que valía. Hermano, siendo tú y yo pecadores, siendo tú y yo infractores de la ley, siendo tú y yo que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos amando más las corrientes de este mundo, que éramos hijos de ira, que éramos desobedientes, siendo así, todo cambió. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora podemos entender esta frase, después de toda esta explicación de Pablo, podemos entender la frase, por gracia somos salvos. Hermano, porque si el ser salvo dependiera de mis obras, créeme que seguiríamos muertos. Créeme que estuviéramos incluso muertos por toda una eternidad. Y dice Pablo todo el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ni siquiera esto es de nosotros, pues es un don de Dios. Hermano, Dios nos escogió, nos dio esta salvación por un regalo, como un regalo. Por eso dice, somos salvos por gracia. Tanto la salvación como la fe es un don, es un regalo de Dios. Quiere decir que no lo merecíamos, simplemente a Dios le plació regalárnoslo. Versículo 9 nos lo deja muy claro. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Pero no podemos gloriarnos de nada. Hay que cambiar la mentalidad, esa mentalidad errónea que tenemos de que Dios no debe favores.
Sí, es decir, no, es que Dios me debe porque yo estoy siempre en la iglesia, Dios me debe porque yo soy incondicional, Dios me debe favores porque yo le obedecí, Dios me debe por esto. O sea, mi hermano, Dios no nos debe nada, Dios no es deudor de nadie. Si le servimos hoy, es por agradecimiento de que Él nos haya escogido a pesar de lo que éramos. Ahora tú te puedes preguntar, ¿y cuándo Dios me escogió? Bueno, Efesios 1:4 nos explicó que desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si Dios nos escogió desde antes de la fundación, dime, ¿qué obras habíamos hecho? Ni buenas ni malas. Por eso Pablo dice, no es por obras, no puedes gloriarte de nada. Ahora la pregunta es, ¿para qué me escogió Dios? ¿Para qué nos creó en Cristo Jesús? ¿Para qué nos hizo ahora hechura suya? ¿Con qué finalidad? Y eso lo contesta el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, y aquí está la finalidad, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, la finalidad es sencilla y está clara, para buenas obras. Esta es la manifestación de un escogido de Dios, las buenas obras. Hermano, porque hacer obras en la carne es muy difícil. O sea, hacer obras buenas en tu intención de querer aparentar ser un hijo de Dios, en tu intención de aparentar ser cristiano, en tu intención de aparentar ser bueno, es muy difícil hacer buenas obras. Pero hacer las buenas obras para un hijo de Dios es sencillo. ¿Por qué? Porque las obras salen solitas, mi hermano. Mira, todavía no nacíamos ni tú y yo, y ya Dios las había preparado para que tú y yo, cuando se fuese quitado el velo de nosotros, para que tú y yo, cuando fuésemos resucitados en Cristo, para que tú y yo, cuando pudiésemos entender el sacrificio de nuestro Señor y ahora tener vida, pudiésemos andar en esas buenas obras. Bueno, hemos aprendido 3 cosas de estos 10 versículos del capítulo 2 de Efesios. Hemos aprendido que teníamos un propósito cuando estábamos muertos. Hemos aprendido la revelación de Dios y hemos aprendido que tenemos un nuevo propósito. Mi viejo propósito era seguir las corrientes de este mundo, del versículo 1 al 3. Nos dejábamos seducir por el enemigo y le dábamos vuelo a nuestros deseos carnales. Amábamos más al mundo y esto nos llevó a estar muertos en delitos y pecados. La revelación es del versículo 5 al 9. La revelación es el amor de Dios. Ese amor fue el que se tuvo que revelar para cambiarlo todo en mí, para cambiarlo todo en ti. Hermano, estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso tú y yo podemos decir hoy, por gracia somos salvos. Pero Dios nos dio esa salvación y ahora podemos entender nuestro nuevo propósito. Mi nuevo propósito está en el versículo 10. Hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. La pregunta de la reflexión del día de hoy es, ¿ya se reveló el amor de Cristo a tu vida? Hermano, recuerda, no somos salvos por obras. No somos salvos por el esfuerzo. Somos salvos por gracia y es necesario que el amor de Cristo se revele hoy en tu vida. Recuerda que la palabra de Dios nos reviva día a día y nos reviva versículo a versículo.